Gracias, hermana Carmen, por dejarnos saber que no había audio. Disculpen, se nos olvidó quitarle el botón de mute. Pero ya me escuchan. Ponga un comentario, por favor, si ya nos escuchan. Amén. Amén. Dios los bendiga. God bless you. Disculpen. Vamos a estar leyendo Marcos capítulo 15, verso 42. We will be reading Mark chapter 15, verse 42. Amén. Quiero compartirles una palabra de lo que pasó después de que Jesús muere en la cruz. I want to share with you a word of what happened after Jesus died on the cross. Y en Marcos capítulo 15, verso 42, dice así la palabra de Dios. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro del noble concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya está muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, madre de José, miraba donde lo ponían. Mark chapter 15, verses 42 to 47. This all happened on Friday, the day of preparation, the day before the Sabbath. As evening approached, Joseph of Arimathea took a risk and went to Pilate and asked for Jesus' body. Joseph was an honored member of the High Council, and he was waiting for the kingdom of God to come. Pilate couldn't believe that Jesus was already dead, so he called for the Roman officer and asked if he had died yet. The officer confirmed that Jesus was dead, so Pilate told Joseph he could have the body. Joseph bought a long sheet of linen cloth. Then he took Jesus' body down from the cross, wrapped it in the cloth, and laid it in the tomb that he had carved out of the rock. Then he rolled a stone in front of the entrance. Mary Magdalene and Mary, the mother of Joseph, saw where Jesus' body was laid. Amén. En esta historia vemos a un hombre que va ante Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. In this story, we find a man that goes before Pilate to ask for Jesus' body. El Señor Jesús ya había muerto en la cruz. The Lord Jesus had already died on the cross. Pero la Biblia nos menciona que solamente Juan, el discípulo amado, But the Bible mentions that only John, the disciple Jesus loved, María su madre y María Magdalena, Mary Magdalene and Mary, the mother of Jesus, eran los únicos que estuvieron ahí con él en los últimos momentos. were the only ones who were there with him until the last moments. Yo me pregunto qué pasó con los demás discípulos. And I ask myself, what happened with the rest of the disciples? ¿Dónde estaban en los últimos momentos de Jesús en la cruz? Where were they in the last moments of Jesus on that cross? En Marcos 14:50 In Mark
14:50 nos dice que los discípulos lo dejaron y salieron huyendo. in Mark 14:50 it says that his disciples deserted him and ran away. Dice el verso 50, entonces los discípulos dejándolo huyeron. Verse 50 says, then all his disciples deserted him and ran away. Sabe que Jesús estaba pasando por un momento difícil en su vida. Jesus was going through a very difficult moment in his life. Una de las últimas palabras de Jesús que mirábamos el día de ayer era, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? One of the last words of Jesus that we talked about yesterday were, Father, or why have you abandoned me? Y en estos días nosotros estamos viviendo días difíciles también. And in these days we are living difficult times too. Y es necesario que nuestra relación con Dios se afirme más. And it is necessary that our relationship with God becomes stronger. No podemos dejar que las circunstancias nos hagan dejar todo y salir huyendo. We cannot allow the circumstances to make us run. Es como cuando todo nos está yendo bien en la vida y tenemos dinero y hay un dicho por ahí, si tienes dinero tienes amigos, ¿verdad? It's like that saying when they say when you have money and everything is well, you have friends. Pero cuando ya no tienes dinero, los amigos desaparecen. But once that money is gone, your friends disappear. Sí, mientras Jesús andaba haciendo milagros, prodigios, mientras Jesús estaba en la tierra ahí con ellos antes de ser arrestado. Well, Jesus was on earth before he was arrested and doing miracles. Los discípulos estaban ahí con él. Sí, Jesús, estamos contigo, somos tus discípulos. His disciples were there by his side. Yes, Jesus, we're your disciples. We are with you. Pero cuando vino ese momento difícil en la vida de Jesús, aquellos más cercanos a él salieron huyendo y lo dejaron. But when the difficult moments arrived in Jesus' life, his disciples left everything and deserted him. Si nosotros no podemos guiar nuestra relación con Dios de acuerdo a las circunstancias que nos rodean. We cannot allow our relationship with God to change because of our situation that we're living. Cuando todo está saliendo bien en nuestra vida, cuando no hay problemas, somos discípulos de Jesús. When everything is well in our lives, when there are no problems, we are his disciples. Pero cuando vienen las pruebas, las luchas, la dificultad, muchos salen como los discípulos, dejan todo y salen huyendo. But when trials come and difficulties to our life come, sometimes we leave everything and we run away like his disciples. ¿Verdad? Ya no sigo a Jesús. We stop following Jesus. Yo pensé que seguir a Jesús iba a ser un jardín de rosas. Because we thought that following Jesus meant everything Que would mis be problemas beautiful. se iban a acabar y que ya no, que todo iba a estar bien. That all our problems would end and everything would be fine. Pues déjame decirte que la realidad no es esa. But let me tell you that reality is not like that. La diferencia es que ahora está Jesús a tu lado para que no estás solo. Ahora Él está ahí para ayudarte en medio de tus dificultades, en medio de tus luchas, en medio de tus pruebas. The difference is that Jesus is by your side now, and he's there to guide you and help you during your difficult moments. Él no es como nosotros. Él nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar. He is not like us. He will never leave you. He will never forsake you. ¿Verdad? Ahorita estamos viviendo tiempos donde tenemos que
que tener nuestros servicios a través de la internet. Right now we are living during a time where we are forced to have church services online. Y muchos a cristianos les está afectando este cambio, el no poder ir a un edificio y congregarse. And many people, many Christians are being affected by this change, the fact that we're not able to go to a building. Porque su relación estaba basada en lo que sus líderes les podían ofrecer, en lo que el pastor, en lo que sus líderes le tenían preparado el domingo o otro día que iban a congregarse. Because their relationship was not based on Jesus, but on their leaders or their pastors, of what the pastor was going to preach or teach. Los discípulos estaban muy acostumbrados a depender de Jesús. The disciples were used to depend on Jesus. Y no es malo. Tenemos que depender de Jesús. And that's not wrong. We have to depend on him. Pero cuando en la vida de Jesús se presenta esta situación difícil, ellos salen huyendo y lo dejan. But when Jesus is facing this difficult moment in his life, his disciples run and leave him. Y nosotros tenemos que vivir bajo una convicción y no bajo una emoción. And we have to live under a conviction and not an emotion. Muchos ahorita están batallando porque estaban acostumbrados que se les diera todo, ¿verdad? Así, nomás llegar y sentarse y vámonos y para atrás y a la casa y todo está bien. Many are struggling because they were used to arriving to church, sitting down, receiving and going back home, and everything was fine. Pero no había una relación fuera de las cuatro paredes con Dios. But there was no relationship with God outside those four walls. No había una comunión con Dios fuera de los días que nos juntábamos en un edificio. But there was no communion with him, with God, outside those days that we gathered for church. Y nosotros somos la iglesia. But we are the church. Ahí donde usted está, usted es parte de la iglesia. Wherever you are part of the church. La iglesia somos nosotros. We are the church. Y hay muchos que andan ahorita como ovejas sin pastor. And many right now are like sheep without a pastor. No porque el pastor de su congregación no les está predicando o no les está enseñando. And it's not because their pastor is not teaching them or preaching to them. Sino porque a veces no se adaptan al cambio. But because they cannot adapt to the change. Y tenemos que cambiar. But we must change. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. We have to change our way of thinking. Tenemos que seguir congregándonos. We must continue to congregate. Congregarnos a través de estos medios. To congregate even through these live streams. Esta es la manera en que ahorita nos estamos congregando, a través del Facebook, a través de diferentes redes sociales. This is the way we are congregating right now, through Facebook and different social media. Y tenemos que de cierta manera seguirnos congregando, ¿verdad? Con cada quien en sus iglesias, buscar la manera de escuchar la palabra de Dios, de seguir conectados, de seguir buscando de Dios. And we somehow must find a way to continue to congregate and hear the word of God and keep in touch with your church. Dice aquí la palabra de Dios que cuando llegó la noche, the word of God says that when nighttime arrived, ¿verdad? A la víspera del día de reposo, es decir, estaba ya cerca de empezar el día de reposo, que el día de reposo es el día sábado. The day before the Sabbath.
The Sabbath was about to start. ¿Verdad? Para los judíos el sábado es el día de reposo. For the Jews, the Saturday is the Sabbath. Y hay algo interesante, dice que José de Arimatea, miembro del concilio, fue y entró osadamente a donde estaba Pilato. And there's something interesting that Joseph of Arimathea, a member of council, went to Pilate. Y me llama la atención porque pidió el cuerpo de Jesús y la palabra que dice aquí, dice osadamente. And what I find interesting is that when he goes to Pilate and asks for Jesus's body, Osadamente, y me llamó la atención esa palabra y busqué, y osadamente quiere decir una persona que se atreve a afrontar situaciones difíciles o peligrosas con valentía. Joseph was described as a man who bravely asked for something. José se atrevió a enfrentar una situación difícil. Joseph was willing to face that difficult situation. No salió huyendo como los discípulos. He didn't run away like the disciples did. Él, no importando el peligro que estaba enfrentando, fue valiente y fue con Pilato a pedir el cuerpo de Jesús. Joseph didn't care about the risk he was taking. He went before Pilate to ask for Jesus' body. José era parte del concilio que había condenado a Jesús. Joseph was part of the council of those who had condemned Jesus. Podía perder su estatus, podía perder su posición. He was risking his position and his status. Y Juan nos dice, el Evangelio de Juan nos dice que él fue secretamente por miedo a los judíos. And the Gospel of John tells us that he went secretly because he was afraid of the Jews. Tenía miedo a los judíos que tal vez le hicieran lo mismo que le habían hecho a Jesús. He was afraid that the Jews might do the same thing they did to Jesus. Pero el libro de Juan nos da unos detalles que el libro de Marcos no nos da, y es que dice que él era un discípulo de Jesús. José era un discípulo de Jesús. And the Gospel of John gives us a little bit more details about who Joseph was, and it says that he was a disciple of Jesus. Era un discípulo de la secreta. He was a disciple, like a secretly. Así como hoy hay muchos cristianos de la secreta, ¿verdad? No quieren que nadie sepan que son cristianos. Or undercover disciple, just like today there are many Christians that are undercover and they don't want other people to know that they are Christian. Tienen miedo de perder su posición. They're afraid to lose their position. Tienen miedo de ser criticados. They are afraid of being criticized. Tienen miedo de decir que ellos creen en Jesús. They are afraid to say that they believe in Jesus. Pero a pesar de esto, José tomó valentía. But over all this, he took that risk. Si a veces va a llegar el temor a nuestras vidas, Sometimes we will face fears, pero no podemos dejar que ese temor tome control de nosotros. but we cannot allow that fear to take control over us. El temor llegó a la vida de José, Fear came to his life, pero él decidió no dejarse atrapar por el miedo y fue y pide el cuerpo de Jesús. but Joseph did not allow that fear to control him. And he went and asked for Jesus's body. Osadamente He was courageous fue a afrontar una situación difícil. and faced that very difficult Tal vez lo hubieran arrestado ahí en ese momento. moment. He could have been arrested that moment. ¿Verdad? Hay otro personaje que también estaba ahí, dice el Evangelio de Juan, era Nicodemo. The Bible also mentions that somebody else was there with him. Nicodemo también era parte
de la clase alta, tenía una posición también. Nicodemus was there with him, and he also had a high position. Y él también va y pide con José, ¿verdad? Y piden el cuerpo de Jesús. And along with Joseph, they both ask for Jesus's body. En esta tarde yo lo que te quiero decir And this evening, what I want to tell you, es que seamos así como José, for us to be just like Joseph was, que seamos valientes that we may be courageous en estos tiempos difíciles, during these difficult times, que tomemos fe that we may take faith y le creamos a Dios, and believe God, que aunque Jesús fue llevado a la cruz y murió, that even though Jesus was taken to the cross and he died, pero él resucitó también. but he also resurrected. Si a los discípulos se les había olvidado las promesas de Jesús, See, the disciples forgot about Jesus's promises, ¿verdad? Y salieron huyendo, and they deserted him. lo dejaron. They left him. Yo quiero que en este día tú recuerdes las promesas de Dios para tu vida. I want you to remember God's promises for your life Que today. recuerdes que Él nunca te va a dejar solo. To always remember that he will never leave you. En medio de cualquier situación difícil que estés pasando, Él estará contigo. No matter the situation you may be facing, Toma he valor. will be with you. Take courage. Toma valor como José Take courage like Joseph y afrenta la situación. and face the situation. José hace algo muy significativo. Joseph did something symbolic or very meaningful. Él siguió Siguió al maestro hasta la muerte. He followed the teacher until the end, until his death. Va y pide su cuerpo y lo lleva a una tumba. He goes and asks for his body and take him to a tomb. Y hasta el día de hoy estamos hablando de él. And until today, we are still talking about him. Allí estaba María Magdalena y María, madre de José también. Mary Magdalene and Mary, Joseph's mother, was there too. Si la valentía no es solo para los hombres, Great courage is not only for men. pero también hay mujeres valientes. There are also women that are brave. Y en este día quiero animarlos And I want to encourage you today a que no salgamos huyendo en medio de esta situación que estamos viviendo. for us not to run during this time that we're living. No se desaparezca, Do not desert him. no salga, no lo deje, Do not leave him, sino agárrese más de Dios en estos días. but grab yourself more of him. Busquemos más de Dios en estos días. Seek God more of him during this time. Y usted va a ver la mano de Dios en su vida, And you will see his hand over en your su life, circunstancia, over your en su situation, problema, over your en problem, su dificultad. over your difficulties. Dios los bendiga en esta noche. God bless you tonight. Espero esta palabra haya sido de bendición para sus I vidas. hope this word has been a blessing to your life. Mañana tendremos nuestro servicio de resurrección. Tomorrow we will have our resurrection service. Prepare jugo de uva y un pan y una galleta. Vamos a tomar la cena del Señor. Prepare some crackers and juice. We will be taking the Lord's communion. Dios los bendiga en esta noche God bless you this evening, y saludos a todos and blessings to all. aquellos que nos acompañaron de la iglesia de Templo Calvario, Those from Templo Calvario, thank you for joining us. a mis familiares, And my family members mis amigos. Estuve viendo algunos familiares se conectaron. and friends. I was able to see some of my family members joined. Dios los bendiga God bless en you. esta noche. God bless you tonight.